¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Y vos qué pensás? Eso es lo que estamos haciendo ahora, consultando a profesionales, periodistas, de dos temas puntuales que hoy día tienen una gran visibilidad a nivel nacional, como es la presentación de la reforma judicial a través de la iniciativa del Ejecutivo, y también es cierto, aprovechamos esta oportunidad para poder preguntar sobre estos dos temas que tienen que ver. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con esta reforma? ¿En qué tiempo se presentó y cómo? En fin, esa es una de las primeras preguntas que estamos haciendo a nuestros entrevistados. Y la segunda tiene que ver con la conformación de ese Consejo Asesor, el cual evidentemente está compuesto, no solamente que están elegidos por el Poder Ejecutivo, sino que también es cierto, son una mirada muy particular desde el punto de vista particularmente hablando de lo político partidario. Y además, sí, también están de acuerdo o no que en ese consejo asesor lo compongan algunos que están ligados a algunos funcionarios que tienen causas abiertas. Bueno, por cierto, van a estar con nosotros profesionales de todo tipo, ¿sí? Algunos que tienen que ver con la abogacía, otros con los que ejercen la profesión de conductores y periodistas, y también público en general. A partir de hoy, entonces, estamos en esta modalidad que ustedes van a tener la posibilidad de recibir información de los pensamientos que tienen cada uno de estos entrevistados. Damos comienzo a estas ediciones con el doctor Gustavo Peduzzi. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y en esta oportunidad para charlar acerca de la reforma de la justicia. En realidad se trata de una batería de proyectos que alcanzan principalmente al Fuero Federal Penal, también al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa uno de los aspectos más cuestionables, tal vez, de esta reforma es que por un DNU, por un decreto de necesidad y urgencia, se crea un consejo asesor al mismo tiempo que se eleva ese proyecto de reforma para hacer modificaciones a la Corte fundamentalmente. Se habla de remodelar la Corte, de dividirla en salas. Bueno, me adelanto a expresar en este caso que la Corte en realidad es una sola y que por lo tanto resulta necesaria la mayoría absoluta de todos sus ministros para dictar una sentencia. Eso más allá de la división en salas temáticas, si se quiere. El proyecto contempla importantes modificaciones en el Fuero Federal Penal, crea la justicia federal en Cava, unifica fueros, crea nuevos juzgados federales en lo penal, prevé un sistema de subrogancias para la designación transitoria de jueces, etcétera, etcétera. Lo que hay es una gran creación de nuevos juzgados federales, entre los juzgados que se crean, entre los juzgados que se duplican y los del interior del país se habla de más de 150 juzgados nuevos, lo cual significa una erogación monetaria bastante excesiva para estos tiempos que estamos corriendo. Pero tal vez el aspecto más relevante, como te decía, es aquel consejo consultivo que se crea para hacer modificaciones en la Corte fundamentalmente. Este consejo deberá elevar a consideración del presidente de la Nación las modificaciones que crea necesarias, según dice, para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después también para el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa. Concretamente, ¿cuál es el miedo? ¿De qué se trata esto, entre comillas? Y que todo sea en realidad una pantalla para elevar el número de miembros de la Corte y de esta manera lograr así una Corte adepta. Nobleza obliga, nos debemos preguntar, ¿pero esto lo dice el proyecto expresamente? No. La respuesta es no. La historia de nuestro país, no obstante, no ayuda. Y los jugadores que están en la cancha, menos aún.
Me gustaría, antes de seguir con el tema, brevemente hacer un relato muy cortito de la historia en cuanto a a la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refiere. La Constitución de 1853 establecía que el número de miembros de la Corte iba a ser de 9. Posteriormente, en la reforma de 1860, se dispuso que una ley especial sería la que establecería cuántos serían los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue así que nace la Ley 27, que es la ley de organización de la justicia nacional. Esa ley 27 establece que el número de jueces de la Corte sería de 5. Después, los sucesivos gobiernos fueron dictando leyes que modificaron ese número. En el año 1960 subió a 7, en el 66 volvió a 5, en el 90 tuvimos la famosa Corte de 9 miembros y en el 2006, por último, volvimos a tener una Corte de 5. Después, transitoriamente, por el deceso de alguno de sus ministros y la renuncia de algunos otros, la Corte funcionó durante algún tiempo con 3 miembros, hasta que en el año 2015, también un cuestionado decreto, porque se nombra a 2 ministros en comisión, llegamos otra vez al número de 5. Vemos que es tortuoso el camino, el derrotero que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la conformación en lo que al número de miembros se refiere. Eso es así porque cada gobierno, en definitiva, quiso armar una corte a su medida. Pero como este programa se llama ¿Vos qué pensás?, corresponde entonces emitir una opinión al respecto. En primer lugar, considero que en plena pandemia, con un gran problema a nivel salud, una gran distorsión a nivel económica de todo el país, el momento para introducir una reforma tan crucial no es el indicado. Si bien una reforma integral de la justicia en algún momento debe discutirse en un ámbito adecuado e integrador, no es este que considero el momento. Existen algunas que otras reformas o temas generales que deberían merecer una atención primaria, como por ejemplo el tema de los jubilados, que no solo no se los atendió, sino que también se los perjudicó. Solamente pensemos en la suspensión de la movilidad jubilatoria, las cuestiones laborales, el régimen fiscal impositivo. Hoy en día serían necesarios beneficios adicionales para la atención de sectores pero muy golpeados frente a la situación actual. Y bueno, uno de los temas cruciales, digamos, es la forma elegida para hacer esta reforma. Evidentemente, el Consejo Asesor y Consultivo de 11 miembros, o como se lo quiera llamar, se encuentra conformado por 11 personas notables del derecho, si bien es cierto, pero que la gran mayoría responde ideológicamente a quien gobierna. Eso no es saludable. Como conclusión, veo que se estaría violando la Constitución Nacional, especialmente el artículo 109, en cuanto prohíbe al Poder Ejecutivo inmiscuirse en la esfera del Poder Judicial. Sabemos que cuando uno de los poderes se mete en otro, nada bueno puede suceder. Es muy probable, entonces entiendo que en el transcurso del trámite parlamentario correspondiente a este proyecto de reforma de la justicia haya una gran resistencia y hasta es posible que sea rechazado por los motivos mencionados. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo,
Contadores Públicos Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero 4070. Teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Y nuestra posibilidad tiene que ver con esto, con la diversidad, la pluralidad de voces, de pensamientos. Nuestra señal, la que tienen habitualmente ustedes en canalxfn.com, en el aire de la ciudad, en el canal 41 de la antena de techo, bueno, también es cierto, esto está trascendiendo nuestra señal a la periferia de la ciudad a través de estos convenios que estamos realizando con las cooperativas. Y en este caso ya existe la posibilidad de ver nuestra señal en Batam.tv o en la cooperativacamet.com.ar. Ahí está el link para poder ver y observar nuestros contenidos. En la continuidad de esta edición de hoy, consultamos qué es lo que pensaba, qué es lo que piensa, por qué lo piensa y por qué lo fundamenta esto que estamos tratando, el reconocido periodista, ¿sí?, Carlos Cachacho Pascual. A mí me parece que debiéramos dejar de lado, cuando hablamos de una reforma judicial, cualquier tipo de contexto ideológico en cuanto a lo que uno pensamos de manera previa desde el punto de vista político. Porque una cosa es la política y otra cosa es la justicia. A mí me parece que nadie que tenga ganas de vivir en un Estado de Derecho y que se haga verdadera justicia, no tenga que pensar de que es necesaria una reforma. Entonces, en un principio, estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que hacer una reforma judicial. La parte en la que se la politiza a la reforma judicial tiene una sola cuestión, porque las demás creo que ahora las voy a repasar rápidamente y vamos a estar casi todos de acuerdo en que merecen por lo menos que se debata. En lo que tenga que ver con la parte que se politiza es porque el cierto sector que se ve interesado en mostrar esta situación como algo, digamos, favorecedor a la expresidenta o a la actual vicepresidenta, la verdad que queda totalmente desactivado desde el punto de vista que es a partir de que la misma se apruebe, y vaya a saber cuándo se aprueba, en adelante. Todo lo que esté sucediendo desde cuando se apruebe para atrás no tiene modificación alguna. Las causas están abiertas, los jueces que están al frente de esas causas van a seguir, obviamente, llevando a cabo los expedientes que se abrieron en su momento, o sea que no hay posibilidad alguna de decir, bueno, se hace una reforma judicial y los jueces que están atendiendo en la causa de Cristina los cambiamos por otro. Y entonces estos tipos están viciados de sospecha que a lo mejor la favorecen. Bueno, eso no va a suceder. La causa que la está siguiendo Ercolini, la causa que la está siguiendo, digamos, el juez que reemplazó a Bonadío, bueno, todas esas causas van a seguir a manos de los jueces. O sea, no hay posibilidad alguna de que haya un favorecimiento. De hecho, si lo quisiera hacer Fernández al favorecimiento, la indulta y listo. Y la verdad que ese costo político no lo va a correr. Motivo por el cual empezamos a hablar de la verdadera reforma judicial. El primer punto que creo que vamos a estar todos de acuerdo, y es más social que judicial, es que no pueden tardar las causas en la Argentina el tiempo que están tardando. No puede uno quedarse con la duda, 25 años que pasó con la AMIA, 5 años que pasó con Nisman, y estamos hablando de causas que se politizan y que son importantes. Después hay otra que ni nos enteramos y que de repente tiene que ver, por ejemplo, mira, te lo digo con una causa personal. A mí hace 2 años que me chocaron, casi 3 años que me chocaron en un auto y estoy en juicio con la compañía de seguro que llevó adelante la cobertura de ese siniestro y todavía está sin resolución. 3 años, un maldito choque. O sea, es una risa, cuando en realidad tendría que resolverse en 15 días eso, tener la foto, tener los testigos, punto. Bueno, imagínate la cantidad de personas, ya nos metemos en situaciones
mucho más serias, pero que de repente no conocemos, porque no tienen la importancia de una cuestión política, que a lo mejor han sido acusados, o que fueron mula de droga, o que mataron a alguien, o que fueron cómplices de un asesinato, de un rapto, de una cosa pesada que les puede llegar a costar 10, 15, 20 años de cana, y llevan 3 o 4 años que están presos pero sin resolución. Entonces vos decís, ¿cómo un tipo puede estar sin saber si es culpable o inocente en un ámbito en donde se tiene que presumir de su inocencia y decidir rápidamente? Porque en todo caso, una vez que se decida, siempre va a ser perjudicial dada como están las cuestiones ahora. Es decir, un tipo pierde 4 años de su vida, que no la recupera más desde el punto de vista afectivo, tiene que, nos sale plata a nosotros, porque te hace un juicio, te hace un agujero así, porque obviamente lo privaste 4 años de su libertad, y al mismo tiempo, si fuera, digamos, culpable, en algún punto terminó sin saber el resto de la familia que de la víctima que eso había sucedido, y no termina de cerrar una página angustiante para una persona que le mataron a un hijo o que tuvo alguna situación controvertida. Entonces ese tipo de cosas se tienen que resolver rápidamente. ¿Qué es lo que propone la reforma judicial para que se resuelva rápidamente? Sacar, o mejor dicho, aumentar la cantidad de juzgados federales de 12 a 46. Hoy todo está concentrado en 12 juzgados de Comodoro Pi. Y de repente un solo juez que a lo mejor te está atendiendo la causa de Cristina en los cuadernos con un derivado político y que tiene un entramado del empresariado argentino, y de repente atrás tiene otras 700 causas, como la del choque mío. No le puede dar bola nunca. ¿Por qué? Porque son 12 tipos que están atendiendo cosas sumamente más importantes. Entonces se abre el espectro a 46. Esto es lo que respecta a los juzgados. ¿Cómo lo elegí a los jueces? Con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene que empezar a elegirlo entre los propios jueces, democráticamente, y no a dedo político como ha sucedido en los últimos años, ya sea en el tiempo de Cristina o en el tiempo de Macri, pero siempre medio como que se fue decidiendo, acá tenés mi senador, acá te pongo este operador judicial, acá viene este que es pariente de... No, lo tienen que elegir entre democráticamente los jueces que de alguna manera tienen la experiencia de saber qué persona puede ser proba o no para elegir a los jueces, y al mismo tiempo también para estar encima de los fiscales. El otro tema de los fiscales me parece fantástico, porque de momento le están dando una participación solamente acusatoria, y el fiscal tiene que no solamente acusar, sino también tiene que investigar, y el juez es el que con todos los elementos arriba de la mesa, el que tiene que laudar, el que tiene que juzgar. Entonces acá se está haciendo el trabajo del fiscal, lo están haciendo los jueces, lo que hace que se pierda más tiempo todavía, porque en realidad, y que al mismo tiempo también se involucre al juez, que tiene que tener un aura de imparcialidad, que a lo mejor investigando la pierde, porque evidentemente va tomando partido, aunque no sea de forma inconsciente, de manera afectiva o de manera empática con las distintas partes que hacen a una causa. Vos sos el juez, a vos te traen las pruebas arriba de la mesa, y con toda tu capacidad y sapiencia decir esto es inocente, este es culpable, esto está bien, esto está mal. Así que para terminar el entramado de lo que es la reforma judicial, también es importante hablar de la Corte Suprema. A ver, si la Corte Suprema tiene 10.000 causas por año, 10.000 causas por año, no la pueden resolver 5 personas. La idea es que mínimamente haya 12 o 15 para dividirlos en distintas, que esa es la idea de la reforma judicial, en la Corte Suprema, en distintas áreas. Por ejemplo, cuestiones que tengan que laudar ámbito administrativo. Bueno, tener una comisión de 3 tipos que se encargan de lo comercial, los quilombos que haya desde el punto de vista económico. Bueno, tenés otros 3 que se encargan de derechos humanos. Tenés otros 3 que se encargan de cuestiones políticas. Y eso me parece que es mucho más amplio. Después ponele que en causas importantes todos definan todo. Pero, a ver, si Estados Unidos tiene 9, si en Francia hay 120 y pico, creo que 129, si Holanda tiene 15, si más o menos la misma cantidad, 12 o 15 tiene Inglaterra, ¿por qué tenemos que tener 5 nosotros nomás?
Aparte, ahí sí, también si queremos politizarlo, medio como que dicen, quieren sacar, agregar jueces para que de alguna manera se pierda el poder concentrado que hay en 5, pero de esos 5, 2 fueron de alguna manera elegidos por el último gobierno. Entonces estaríamos en la misma en cuanto a la posibilidad de politizarlo. Por eso te digo, si hablamos de justicia y recorremos todos los ejemplos que te acabo de dar, me parece que no puede haber duda alguna en ningún ciudadano argentino de que se necesita una reforma judicial. En el Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Si lo queremos politizar, bueno, vamos a encontrar distintos motivos en las dos costas de la grieta, pero para tranquilizar a una de ellas, lo que decíamos al comienzo, la principal cuestión que preocupa es si se va a favorecer a Cristina. Bueno, evidentemente no, porque es todo a partir de que se vote en adelante. La segunda pregunta creo que tiene que ver con el tema de la conformación de la comisión. Bueno, la creación de la comisión tiene 11 componentes, de los cuales obviamente no todos tienen el mismo color político, porque es cierto que está Veraldi, que es el, abogado de Cristina. También está Arlanian, que es un juez que tiene por allí, o tiene un pasado de juez, que por haber juzgado a las juntas, en algún punto tiene un aura, llamémosle progresista, o en algún punto también, todo aquello que tenga que ver con lo que es garantista. Y después hay un par de jueces, que uno de ellos era el elegido, o la elegida, que se trata de una señora de parte del propio Macri, para que reemplazara en su momento a Gil Carbó, la Procuraduría de la Nación. Entonces digo, si volvemos a politizar eso, la verdad que no va a estar bueno, porque la comisión no es vinculante, y ahí se rompe todo, toda teoría política. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Que todo lo que decida o lo que de alguna manera aconseje no tiene carácter de peso de ley. Es decir, simplemente van a llegar a la conclusión de que, mira, yo creería que, no sé, el Consejo de la Magistratura tiene que estar conformado de esta manera. Y hacen un informe entre los 11, votarán y llevarán un dictamen de ese tema en particular, poner el Consejo de la Magistratura al Ejecutivo. Y el Ejecutivo elige o no. Es Fernández el que definitivamente va a decir esto sí, esto no. Bueno, si querés limpiar la cuestión absolutamente desde un punto de vista ético, vamos a llamarle desde ese lugar, yo la verdad que para que nadie proteste, a Veraldi no lo hubiera puesto. Pero es injusto con Veraldi, porque el tipo a lo mejor, dejando de lado de ser el abogado de Cristina, es evidentemente una persona que tiene un pasado jurídico que merece disfrutar la ciudadanía de su experiencia. Vamos a llevarlo, por ejemplo, al marco de lo que nos gusta a nosotros, que es el tema el básquetbol.
De repente vos tenés que armar una comisión de expertos en la materia. Y de repente vas a dejar afuera a Sergio Hernández porque es el técnico de la selección argentina. ¿Viste? El tipo es técnico, pero tiene un pasado. Vamos a hablar de básquet, no vamos a hablar de la selección argentina. Vamos a hablar de lo que le hace falta a la Asociación de Básquet, a la Confederación Argentina, al tipo de competencia, a los árbitros, a los jugadores, a los extranjeros. Vamos a hablar de eso, a los juveniles. No vamos a hablar de la selección argentina. ¿Entendés? Donde a lo mejor Hernández puede llevar a Vildosa en lugar de Campazzo, dejarlo afuera a la Provítola. Entonces ahí sí hay una cuestión, digamos, viciada de nulidad. Si la comisión fuera a hablar de Cristina o de las causas de Cristina, entonces sí, bueno, Beraldi, correte, porque la verdad que vos sos el abogado defensor, tu opinión no va a tener valía, porque obviamente va a ser sesgada. Pero si vamos a hablar de la justicia, mientras él es abogado de Cristina, bueno, el tema es que veamos cómo y de qué manera se puede aprovechar la experiencia que tenga Beraldi en ese aspecto. Así que me parece que si se politiza, como te digo, también eso, es como que le perdemos el norte a lo que estamos discutiendo, ¿no? Si me pedí una palabra que permita el resumen de todo lo que he dicho, la necesidad de una reforma judicial pasa por la celeridad. Uno no puede pasarse generaciones esperando por justicia. ¿Es culpable o es inocente? Damos vuelta a la página y a otra cosa mariposa. Pero no puede andar una persona toda la vida arrastrando un delito que no hizo o una culpa que no tiene. Y más todo, mucho menos todavía puede andar una persona libre habiendo sido culpable de algo que merece haber sido castigado. Entonces ese tipo de cosas tiene que resolverse, no sé, qué sé yo, podríamos llegar, yo si fuera, no sé, uno de los que compone esa comisión junto con Beraldi, Arlañán, en fin, lo primero que propondría es que se tiene que hacer una suerte de escala de acuerdo al delito. De acuerdo al delito se tiene que hacer escala. Lo más grave se tiene que resolver en 1 año, no más. Algo menos grave en 8 meses, lo otro en 6 meses. Cuestiones como la de Michoque en 15 días. Digo, no, hacer como una tabla de posiciones y resolver. Y el que no lo resuelve, bueno, viste como en la escuela, tenés ahí una suerte de tacha, que al llegar a las 3, 4 tachas, y bueno, a la cola, para Triqui, era juez, iba a ser camarista, listo, ahora volvés otra vez a ser fiscal, qué sé yo, una cosa así. Uno no puede pensar en tener jueces entronados que están 50 años sin pagar ganancias, sin decir cuál es su patrimonio, porque la verdad que digamos, con la interacción que hoy tiene la sociedad a través de las redes, de los medios de comunicación y todo ese tipo de cosas, están en un aura que permite más sospecha que alguna tranquilidad, que es la que nos tienen que dar. Uno tiene que estar tranquilo como cuando va al médico, decir, mira, me tengo que operar, y vos sabés que el tipo que va a meter mano hace un montón de tiempo que maneja un bisturí, que sabe del anestesista, que sabe. No podés estar en manos nada menos que tu libertad de gente que no sabés quién es, o qué es lo que está haciendo, que está sospechada de un montón de cosas. Entonces, en ese sentido me parece que es bueno empezar a desandar ese camino para estar un poco más tranquilo. Y si nos dan celeridad, y al mismo tiempo esa celeridad será con un marco de firmeza, bueno, nos va a permitir vivir más tranquilo. Decir, puta, este tipo que parecía culpable finalmente era inocente. Listo, nos olvidamos. O este tipo que nos estaba engañando haciéndose el que no había hecho nada, fíjate, al final de cuentas era el asesino, era el mayordomo de las novelas policiales. Bueno, entonces digo, ese tipo de cosas hay que empezar a resolverlas. Si pensamos en justicia y no en política, vamos a andar por un buen camino. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Y te queremos la posibilidad de tener muchas más opiniones. Chao, hasta cualquier momento. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.